cultura de México. Esto es México en tu vida. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida, un programa que se transmite a través de Escucha Radio. Y bueno, el día de hoy, pues tengo el honor y el privilegio de contar con la presencia del doctor Peter Krieger, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Hamburgo, Alemania. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida. Pues con este súper tema, Stratum, una exposición de arte contemporánea sobre el impacto humano en la Tierra. Doctor, nuevamente mi agradecimiento por estar aquí en su casa, México en tu vida. Muy buenas tardes, siempre un gusto estar en este programa. Muchas gracias. Bueno, les voy a presentar a nuestro invitado especial, el doctor Peter Krieger. Como ya les dije, es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Hamburgo, Alemania, investigador titularse en el Instituto de Investigaciones Estéticas y profesor de los posgrados en Arquitectura y en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3 del 2004 al 2012, vicepresidente del Comité Internacional de Historia del Arte en el CIA de la UNESCO. Del 2010 al 2018, miembro de la Comisión de Publicidad Exterior de la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México. Del 2016 al 2017, profesor visitante de las universidades de Hamburgo, Cátedra Evi Baburg y Tunga Rigasburg. Investigaciones y publicaciones en español, inglés, alemán, francés y chino sobre la estética, historia, teoría de iconografía política de ciudades y paisajes, y con un enfoque en la geoestética basado en la herencia conceptual de Alexander van Humboldt. Y bueno, por supuesto que también tiene muchísimas publicaciones al respecto, y bueno, pues estas las podemos encontrar en la Academia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues por supuesto que bueno, entre ellas se encuentra El Mundo de la Arquitectura No Basta, Canadian Center of Architecture, Idea, Ética y Proyectos. Y bueno, por supuesto, muchísimas publicaciones más que, amigos, simplemente de leer el currículum del doctor nos llevaría todo el programa. Y bueno, pues para ello yo con todo gusto les comparto las redes sociales del doctor para que lo pudieran ustedes ubicar y saber un poco más de él. Doctor, cuéntenos esta exposición maravillosa que va a estar hasta el mes de octubre en el MUCA, que es Stratum, una exposición de arte contemporáneo sobre el impacto humano en la Tierra. ¿A qué nos referimos y qué es lo que estamos encontrando en esta hermosa exposición? Sí, es una obra de arte monumental, sublime, algo inédito en México de ese tamaño por su carácter radical también. Es una exposición que llena toda la sala del MUCA, son 1900 metros cuadrados y toneladas de material, más que 30 toneladas de material que ahí agrupó el artista. Y es una exposición que estimula la reflexión sobre nuestro manejo no sustentable del planeta Tierra. Estamos viviendo actualmente en la época geológica del Antropoceno. No es una categoría todavía oficial, oficialmente vivimos en el Holoceno, 11.000 años, pero en 2002 el científico Paul Crutzen llamó, digamos, esa nueva época Antropoceno, donde el ser humano aparece como una fuerza geológica, con sus intervenciones, con la construcción de ciudades, de infraestructuras, etcétera. Y entonces hay un debate cómo se define este antropoceno. Por ejemplo, recientemente investigadores ingleses científicos hicieron un cálculo y dijeron que actualmente la tecnomasa pesa más que la biomasa en la Tierra. Wow. Es decir, es un dato que de verdad nos pone en alerta. La tecnomasa son ciudades, industrias, infraestructuras, también esos dispositivos, computadora, etcétera, todo lo que hacemos nosotros los seres humanos. Entonces eso aplasta la biomasa, la vegetación, los espacios naturales, y para ello la Cuenca de México es
es un ejemplo Claro. paradigmático y extremo. A la vez es una cuenca con un alto grado de bio y geodiversidad, una maravilla que admiró, por ejemplo, Alexander von Humboldt cuando visitó a México hace 200 años. Claro. Entonces, pero la realidad es que esta cuenca cada vez más está aplastada por un proceso de hiperurbanización descontrolada. Es decir, más de 20 millones de habitantes viven en esa cuenca. Ujú. Hay una expansión urbana enorme y industrias, autopistas, segundos pisos de autopistas, etcétera, Claro. todo aplasta esta bio y geodiversidad. Y ese es justamente el tema de la exposición. El artista hizo, digamos, en la sala del MUCA una reconstrucción de los volúmenes de la cuenca entre Pachuca, Toluca, Cuernavaca y Puebla, basado en un mapa digamos, una cartografía de los campos magnéticos, que es una información que se utilizan para el extractivismo. El extractivismo Ujú. también es una actividad típica del antropoceno. Entonces, hizo una simulación de las montañas y lo, digamos, puso arriba de las montañas basura de cerámica, como una imagen impactante de lo que hacemos con nuestros paisajes, los convertimos en basureros. Claro. Claro, sí. Sí, y además cabe señalar que, bueno, quiero comentarles que usted fue el curador también de esta obra, cosa que se me olvidó mencionar. Y por supuesto que es una reflexión a qué estamos haciendo y cómo estamos generando estas toneladas de basura y cómo vamos aplastando, pues ahora sí que lo que se nos pone a nuestro paso, ¿no? Pero esta conciencia y que bueno, sí es una exposición monumental, he visto las fotografías y realmente es algo impactante, porque bueno, ir a la exposición, uno se siente pequeño, doctor, uno se siente chiquito al ver este monumento de cosas que me pongo a reflexionar y digo, seguramente en su momento todos hemos contribuido en ese monumento de basura, en ese monumento, pues de estas obras de las cuales usted fue curador y que necesitamos ya reflexionar y poner, pues, no sé, mecanismos de acción para empezar a disminuir este impacto. Exactamente, sí, digamos, vemos las noticias en la televisión, en radio, escuchamos las noticias de radio, prensa, etc. Cada día tenemos como noticias catastróficas de sequía, por ejemplo, gran parte en el norte del país está en un proceso de desertificación y una sequía enorme y muchos indicios más que nos ponen en alerta. Entonces, así no podemos continuar. Estamos en un proceso autodestructivo. Entonces, lo que comenté, el antropoceno es un debate debate vivo, controvertido. También hay geólogos que no aceptan ese nuevo término, pero de todos modos, digamos, activa, digamos, diferentes sectores de la sociedad. Y en primer lugar, digamos, el antropoceno está investigado por los científicos, los geólogos, químicos, etcétera, ecólogos, etcétera, y también por los políticos que luego toman decisiones, hacen sus cumbres de cambio climático, intentan sin gran éxito, hay que decirlo, frenar ese cambio climático. Las medidas no son adecuadas, pero lo que digo yo es, no solamente es un asunto de política y de ciencias, sino también de las humanidades y de las artes. Y en este caso, digamos, yo como curador, yo represento las humanidades, entonces ese debate, digamos, es un debate con filósofos como Peter Sloterdijk, con artistas, y mi parte es hablar como de la importancia de la percepción visual, digamos, cuando vemos un paisaje en crisis, qué pasa con nosotros, cómo nos cuáles son los esquemas visuales que se expresa esta crisis. Y entonces, en una colaboración con el artista, desarrollamos el proyecto Stratum, sobre los estratos de la Tierra,
en el ejemplo de la cuenca de México, y lo que queremos presentar es la vitalidad y la capacidad de una obra de arte para generar otro tipo de pensamiento, para romper un poco las rutinas de los debates políticos, etcétera, y ver qué otro impulso podemos dar al debate. Porque sabemos, por ejemplo, las investigaciones neurológicas, que el acto de percepción es un acto cognitivo. Entonces, en el momento cuando entro al museo, veo la obra, se activan diferentes conexiones neuronales y algo aprendo, digamos, otra faceta. Entonces, un físico opera con sus fórmulas, con sus cálculos matemáticos, etcétera, pero, digamos, el artista presenta otro acceso, un acceso sensorial a esa temática. Y en la exposición tenemos como este paisaje lleno de basura y un sistema de senderos. Entonces es posible recorrer, reflexionar, recorrer la exposición, verlo desde diferentes ángulos, y hay banquillos. Y también el artista incluyó un foro, entonces también los visitantes pueden sentarse, pueden discutir, no tienen que estar de acuerdo, sino lo más importante es la vitalidad del debate. Y Claro. en No, no. medio de la instalación hay un signo de esperanza para no quedarse en la frustración, sino el artista en uno de sus viajes al Estado de México encontró en una zona de agricultura, tirados ahí en el paisaje, en los prados, charolas de siembra de unicel. Unicel es un material, digamos, que se descompone lentamente, es algo Exactamente. tóxico, tarda siglos en descomponerse, y utilizaron esas charolas para la siembra, pero luego los abandonaron y los tiraron en el paisaje. Entonces así es la actitud de muchos. Y en el lapso de 10 años creció una vegetación silvestre, y esa imagen le fascinó al artista. Entonces tomó la decisión de transportar unos cientos de charolas con las plantas en el espacio de la instalación del museo, con un sistema de riego, de nebulización. Entonces tenemos una imagen viva. En la exposición, que tarda como 14 semanas, está creciendo la vegetación. En la primera semana ya creció como 25 centímetros. Entonces, una imagen también de un posible futuro post-humano, cuando nosotros como especie humana ya no existimos, sigue la vegetación, un día cubre las ciudades, los logros, los pirámides, todo. Entonces esa imagen lo incluye, y eso, digamos, como dar un aspecto vivo y positivo. Entonces se ve, Claro. el museo se convierte en un invernadero, y eso creo que es algo inédito en México, en los museos. Claro, y además, pues interactivo hasta cierto punto, porque como las obras son tan grandes y monumentales, bueno, pues la persona tiende pues a poder interactuar con la obra prácticamente. Ahora, ¿por qué el artista nos dice que los materiales justamente de unicel y de cerámica que se encuentran ahí van a servir de sustrato? Porque ahí es en donde para que crezcan las plantas, ahí me hace ruido en el sentido de que por un lado nos dicen que ya no utilicemos estos uniceles y todas estas cuestiones que contienen plomo, y por el otro lado encuentro una exposición en donde me dicen que es pues un sustrato, como si fuera algo contradictorio, y sí se lo quisiera yo preguntar a título personal, porque ahí ya no, ahora sí que ya no me hizo concordancia las cosas. Claro, el título de la exposición es Stratum, entonces no sustrato, sino estrato. Ok. Esa es la idea. Y la idea surge cuando el artista tuvo una comisión para hacer una estela en un proyecto inmobiliario en Polanco. Entonces le pidieron como un plus, una estela de cerámica. Y con ello se acercó a la fábrica Ánfora en Pachuca. Ajá. Es creo que la más grande de cerámica en América Latina, y ahí en la fábrica ve, digamos, el basurero de cerámica. Entonces es una empresa responsable, y cerámica es como materia de la tierra. Entonces lo dejan en una parte de la fábrica, y luego lo muelen, y luego lo regresan al ciclo de producción,
no es posible depositarlo en el suelo porque es demasiado ácido para agricultura, pero puede regresar. Entonces, esa escenografía de la basura de cerámica amontonado, eso inspiró al artista. Dijo, eso es un paisaje de basura, de fragmentos de cerámica, a veces molido, fino, y también allá en esa zona de depósito de la basura, de cerámica, ya crecieron plantas también. Entonces, esas contradicciones le fascinaron, entonces ahí surgió la idea. Yo también luego visité con el artista, la fábrica, también me quedé con una enorme fascinación de ese material, y empezó el trabajo del artista de qué hago con el material, cómo lo voy a escenificar, y tomó la decisión de cubrir su paisaje montañoso en el museo. La empresa Anfora, digamos, es el patrocinador principal de la exposición. Entonces me gustó mucho que es una empresa que se expone al problema ambiental que tiene toda la producción industrial. No podemos producir nada sin un impacto, eso es claro, pero podemos intentar Claro. reducir el impacto, y en ese caso también fomentar proyectos críticos y creativos de una obra, financiar una obra de arte. Entonces, eso es como, y luego los charolas fue una casualidad que no hemos planeado desde el inicio, pero también nos pareció una contradicción interesante. Por un lado, lo tóxico, sabemos, digamos, el unicel que tóxico es. Por ejemplo, tomar un café caliente en una taza de unicel sí genera elementos tóxicos, es muy malo, no deberíamos tomar Claro. café de unicel. Entonces algo tóxico, pero al mismo tiempo, aún bajo condiciones adversas, crece la vegetación. Eso demuestra la fuerza de la naturaleza, que está, como dije al inicio, está aplastada por asfalto, concreto, etcétera, pero siempre hay una fuerza. Vemos a veces detalles que me fascinan. Se abre el asfalto y luego surge una planta. Es una imagen que a mí me da mucha, digamos, alegría ver Claro. la fuerza de la naturaleza. No, y además es impresionante porque justamente yo acabo de ir a un bosque y hay estos rieles de madera, ¿no? Y el hongo, ¿no? Penetró en la madera y creció de un lado el hongo, digamos, y del otro lado también. Entonces el riel queda en medio de los hongos de un lado creciendo, pero pegados a la madera. Entonces, realmente es muy impactante cómo la misma naturaleza se va abriendo paso pues ante todo esto, ¿no? Pero bueno, yo no quiero mandar un mensaje equivocado en donde tirar basura no importa y que vamos a generar naturaleza a partir de la basura, sino que realmente hacer conciencia de todo el impacto que estamos generando como seres humanos. Y que yo creo, doctor, esta parte del no pasa nada o hay pues nada más fue una bolsa o nada más fue un vaso o nada más fue un papelito y no pasa nada, ¿no? Pero si juntamos todo eso que tiran millones de personas, pues no solamente de México, sino de todo el mundo, bueno, se hace realmente pues algo catastrófico para el planeta. Así es, entonces es nuestra contribución, es un proyecto 100% Puma de la UNAM. Entonces, digamos, la curaduría se basa en mi trabajo de investigación en el Instituto de Investigaciones Estéticas, reanimando esta herencia de Alexander von Humboldt, quien relacionó la investigación científica con la investigación estética. Humboldt era también un gran impulsor de la pintura de paisaje en las Américas en el siglo XIX. Entonces, esa es la base. Y entonces buscamos la asesoría de colegas de las ciencias con quienes ya llevo años colaborando en varios proyectos, por ejemplo, con el doctor Carles Canet del Instituto de Geofísica. Él es el coordinador científico del Geoparque Comarca Manera en Hidalgo, el parque de la UNESCO, extraordinario proyecto, y varios otros colegas también, la doctora Silke Kram de la REPSA, de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, que es un espacio único en el mundo. Dentro de una megalópolis se preserva naturaleza
auténtica del Pedregal. Eso es fantástico. Nos tenemos mucho apoyo. También la obra que presenta Luis Carrera Maur es su tesis de maestría en la Facultad de Artes y Diseño, la FAD. Entonces, él ya hizo su educación como artista, como ingeniero, como filósofo, tiene una formación múltiple y ahora quería hacer una maestría en educación artística. Entonces, hubo la modalidad de titulación de hacer una obra y vamos a hacer el examen en el espacio. Entonces, son varias las dependencias de la UNAM que colaboran y con eso cumplimos con la misión del museo que se llama Museo Universitario de Ciencias y Arte. Entonces, justamente eso relacionamos y ahora estamos en esas semanas produciendo una serie de cápsulas. Invitamos a colegas, a un físico sobre complejidad, biólogo, etcétera, y les pregunto qué ven en esta obra, ¿no? Entonces, ellos viven en su mundo de la teoría física, etcétera, y ven una obra. Entonces, ¿cuál es el impacto? Para tener un diálogo, y también hacemos un coloquio sobre la geoestética, la relación geología y estética, y donde incluimos también la música. También, digamos, formas de expresión. El doctor Julio Estrada, gran compositor mexicano contemporáneo, va a presentar una obra que se llama Bajo el Volcán, sobre, digamos, los volcanes. Una obra fantástica. Así también como otra forma de generar conciencia. Y también invitó un colega, un arquitecto alemán que llega a México y aquí presenta un taller sobre botánica constructiva como una forma más sustentable, menos, digamos, tóxico para construir. Es algo novedoso en México. Entonces, no solamente ponemos una exposición, como en muchos casos, y luego me retiro y a ver qué hace el público, sino tenemos como interacción. Eso es como muy importante para nosotros. Es un foro, la exposición es un catalizador para muchas ideas, iniciativas, queremos discusiones, etcétera. Y por ello también no hemos producido un catálogo antes de la exposición, sino después, cuando ya sabemos cuáles son las respuestas, las retroalimentaciones y cómo también, a mí me interesa también cómo va a ser la vegetación después de 14 años. Vamos a tener una pequeña selva en el Claro. Sí. Claro, por supuesto. Y además, algo que también es muy importante es que en este tipo de debates, bueno, entre el arte, la ciencia, ¿no? Las humanidades y por supuesto, bueno, pues también esta parte de la música. Y aquí una pregunta que me hacen, aquí el público me preguntan, ¿qué podemos hacer aparte de asistir a la exposición y que nos diga el doctor en dónde se encuentra el MUCA para poder, más allá de una exposición, empezar a tomar conciencia, doctor? Claro, no queremos como, ¿cómo se llama? Trabajar con el dedo levantado, tienes que hacer eso, sino es más bien, es un proceso interno. Aquí está muy interesante un tema que estoy investigando también, la relación de estética y ética. Entonces, en el momento que veo una imagen, sí se genera una postura ética también, ¿no? Entonces, ya usted lo dijo, que cada uno puede empezar con su propia vida. Por supuesto, digamos, mi balance, mi huella ambiental tampoco es perfecta, nadie es exento de eso. También mi tipo de vida genera un impacto en la tierra, pero podemos reflexionar sobre qué productos consumimos, si vamos al shopping mall y no a la tienda a la esquina, si necesitamos una camioneta ostentosa, etcétera. En varios aspectos podemos hacer una revisión. Por ejemplo, doy un ejemplo. En Alemania, en la ciudad de Wuppertal, hay un instituto que se dedica al cambio climático, a la investigación del cambio climático. Ellos desarrollaron una aplicación para el celular. Entonces, cualquier ciudadano puede bajar gratuitamente esta aplicación. Si está en una situación de comprar, no sé, una camisa, pone camisa
de tela o de cosas sintéticas y el sistema le dice, ok, con eso tu impacto ambiental es así. Entonces, Wow, entonces claro, si compramos una Coca-Cola o una botella de leche, va a haber como diferentes resultados, por supuesto, ¿no? Entonces son esas ideas, pero digamos, claro, queremos mantener vivo el debate. Yo ya llevo muchos años con esos temas y he dado cientos de conferencias en muchos contextos y hay muy buenas iniciativas, por ejemplo, también colabora el programa universitario de estudios interdisciplinarios sobre el suelo, ok, con la doctora Blanca Prado. Entonces es fantástico. Ahí ella reúne varios colegas de toda la UNAM, no solamente científicos, también de jurídicas, de estéticas, etcétera, de las escuelas, etcétera, para hablar de un tema de vital importancia para nosotros. Es el suelo, claro. es una capa delgada que arruinamos, pero de esa capa vivimos. Sin eso no podemos sobrevivir. Entonces, este programa, por ejemplo, tiene muchas actividades. Yo también una vez he dado una ponencia, una conferencia en una prepa, algo así. Entonces, distribuir el conocimiento y por eso también esas actividades, el MUCA está al lado de la Facultad de Arquitectura y claro, los arquitectos nos hacen casas bonitas, fantásticas, crean nuestro hábitat, pero también afectan los suelos, entonces a veces también destruyen con su obra. Entonces invitamos también a los estudiantes de arquitectura, que es algo muy bello que veo cuando voy a la exposición, está al lado de la cafetería, entonces entran, hacen un recorrido, reflexionan un poco y igual, digamos, ellos están en su rutina, en su educación como arquitectos, arquitectas, pero se exponen a algo diferente y reflexionan cómo pueden disminuir su huella ambiental, ¿no? Y esa es Claro. como la idea. Entonces, sí, seguramente vamos a continuar con actividades. Ahora se concentra mucho en esas 14 semanas, pero por supuesto vamos a continuar en diferentes maneras con coloquios, con publicaciones, con entrevistas como este también. Es como despertar, digamos, no como decir tú tienes que hacer eso no funciona. Eh, Claro. y nadie es exento de eso, todos tenemos nuestra pero la conciencia es lo más, es el inicio. Cuando yo soy consciente, puedo revisar mis actitudes y puedo cambiar por lo menos algunas cosas y disminuir el impacto ambiental. Eso es Claro, como... por supuesto. Y además algo que también es muy interesante en todo esto es, pues, además de la reflexión, en nosotros ir haciendo, porque yo creo que en nuestra casa, yo creo que en nuestra casa tenemos esta exposición, o sea, nada más que no la vemos, no vemos la montaña de cosas que vamos acumulando y que no funcionan y luego cuando ya no queremos eso, cómo lo aventamos, ¿no? Al basurero. La gran mayoría, poca gente creo que es la de las personas que reciclan. Todavía el reciclaje no está como, pues, muy normalizado. Poca es la gente que recicla y la gran mayoría, pues, hacemos todas estas montañas de basura también de las cosas que nosotros no estamos utilizando y que, bueno, tiene un impacto ambiental. Yo creo, doctor, que con esto que nos dice también de la aplicación que aquí a José Luis de Zacatecas le hace mucho ruido y que debería de haber, pues no solamente en esta parte de Europa, sino que a nivel mundial deberían de poner esta aplicación de qué impacto tiene todo lo que nosotros vamos consumiendo, ¿no? Creo que debería de empezar por ahí. Y Lorena de San Luis Potosí nos dice que si usted cree que tendríamos que regresar a las raíces de utilizar las cosas naturales más allá de tanta industrialización. No podemos regresar, estamos como en un nivel de, digamos, de una civilización industrial, por supuesto, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, lo que hacemos en este momento es trabajar, conversar con una computadora, no podemos, digamos, terminar con las computadoras, estamos dentro, pero Claro. podemos disminuir. Entonces, por ejemplo, también en varias partes de Europa ya surgen tiendas que evitan el empaque. Entonces, Uh -huh. que la gente llega con su
su recipiente y compra algo. Porque si vemos los empaques también es enorme. Estamos viviendo en un mundo Así donde es. flotan continentes de plástico, continentes, y también paisajes cubiertos de plástico, ¿no? Entonces pensar un poco, usted mencionó, digamos, sí, los mexicanos son los campeones, creo que de la fiesta. Eso es Algo así. vida, Latinoamérica. y eso es muy Sí. alegre, pero también vemos que en las fiestas luego surgen grandes bolsas de basura, platos desechables y vasos desechables, etcétera. Ya logramos, digamos, prohibir las bolsas de plástico en los supermercados, pero ¿por qué no, digamos, hacer el esfuerzo, hacer fiestas con platos de porcelana, que además es más rico comer con platos de porcelana que un plato de plástico, y ver un poco dónde podemos empezar y, digamos, utilizar menos el coche, más la bicicleta. También en Ciudad de México hay avances con el sistema de caminos para bicicleta, todavía es Así es. suficiente, pero ya es algo, es un inicio, y ver, digamos, a veces es la acumulación de pequeñas cosas donde pensamos, no, ya no vamos a hacer eso con la fiesta con plástico, etcétera, ya voy a utilizar menos el coche, tal vez no necesito utilizar tanto el avión, y así es como, es una fase digamos, es una reflexión. A veces, Ujú. francamente, estoy un poco pesimista. En la pandemia tuvimos como todo el espacio de reflexión, y cuando terminó la fase, ¿cómo se llama?, roja, cuando ya hubo como filas largas frente a los shopping malls. Sí, Al centro. exactamente. Entonces, lo que extrañaba a la gente era irse al shopping, esos mundos A comprar. artificiales, que son monstruos energéticos que de verdad, y con productos globalizados, no son productos mexicanos, etcétera. Eso es lo que quiere la gente, ¿no sabes? Un poco. No, y además algo que fue muy impactante dentro de la pandemia, de las cosas buenas de la pandemia, fue que yo sí considero que la naturaleza tuvo un respiro, ¿no? Salieron pues los cielos azules que no se conocían, por lo menos en la Ciudad de México o en otras urbes, ¿no? Los mares, los ríos se descontaminaron y los animales pues salieron. Ahora sí que los animales salieron en muchísimos países, no solamente en México, salieron a las grandes ciudades, ¿no? Entonces se empezaban a ver elefantes, no sé, jaguares, una serie de animales que estaban ocultos por la gran urbe, y en el momento en que el hombre se guarda, la naturaleza toma un respiro del hombre. Creo que la pandemia le fue bien a la naturaleza por lo menos por 1 año y medio, ¿no? En este respiro y en esta parte de la renovación, porque pues sí, a mí me quedó muy claro que, por ejemplo, los lagos, los ríos, los océanos, pues no hubo esta cantidad de basura que se genera, ¿no? A lo largo de tantos, pues, años o siglos, podríamos decirlo, doctor, en este sentido. Mm. Y sí, digamos, regresando también al inicio de nuestra conversación, Alexander von Humboldt admiraba el geopaisaje, como yo también, digamos, estoy muy. Exacto. Es un privilegio vivir con esa escenografía de montañas, pero también Alexander von Humboldt era crítico. Era el primero que detectó el cambio climático por la deforestación, por ejemplo, que es un gran problema en México también. Entonces hay que reanimar esa idea, y la imagen, digamos, nos da una entrada a la problemática, o la obra de arte nos permite entrar. Por eso, digamos, están todas y todos cordialmente invitados a esta exposición hasta el 29 de octubre, es martes a sábado, de las 10 a las 6 en la tarde. Entonces sí, queremos un espacio vivo para la reflexión, para el debate, para controversias, para todo. Claro, y que algo que es muy importante, aquí nos dice Luis de Oaxaca, que la deforestación, erosión del suelo, pues hay que hacer algo con ella, y que si ustedes tienen pensado hacer algún tipo de exposición o coloquio al respecto. Es posible, sí, digamos, vamos a continuar con las actividades, por ejemplo, eso de la botánica constructiva es una iniciativa
Yo estoy trabajando en proyectos como inter y transdisciplinarios y quiero incluir, digamos, diferentes puntos de vista también de económicos o, digamos, en el caso de la deforestación también es un aspecto criminalístico, porque, digamos, gran parte es ilegal. Entonces, información, lo que tenemos que hacer en la universidad es como generar investigación y proporcionar información a la sociedad mexicana para revisar los parámetros del desarrollo y posiblemente cambiar algunos. Sí, en los siguientes meses, años va a haber muchas actividades al respecto. Claro. Doctor, ¿y usted cómo ha visto las reacciones de las personas en la exposición? Porque algo que a mí me queda claro es que a veces hacen filas las personas para ver otro tipo de exposiciones, ¿no? Y estas exposiciones se quedan ahí como, ay, pues quién sabe de qué se trate, no sé ni de qué me están hablando. Pero bueno, la idea es también empezar a hacer, pues, ruido, como usted lo dice, para que empiecen a acudir más personas a esto. Y yo me comprometo aquí en México en tu vida a darle la difusión que sea necesaria. ¿Usted cómo ha recogido las opiniones de las personas que visitan esta exposición? Pues apenas iniciamos, yo estoy a veces en la exposición para entrevistas, televisión, etcétera, y a veces ya próximamente voy a reunirme con mis colegas en el coloquio, entonces me quedo como muy discretamente, no me expongo como curador, nada más observo y observo el espíritu contemplativo, eso me gusta, porque digamos es justamente como muchas exposiciones de arte contemporáneo, luego son como autorreferenciales, muy cerrados, con un discurso filosófico chic, pero la gente no entiende, ¿no? Entonces aquí es un espacio para caminar y ese sistema de riego que se activa, por ejemplo, cada 2 horas, luego hace lluvia en el museo. Entonces la gente se sorprende un poco, pero es algo bello. Entonces también es un impacto sensorial, huele rico digamos, la madera, las plantas, etcétera. Entonces yo me quedo como en la observación y luego en las actividades en el foro también voy con mis alumnos de la maestría. Ahí voy a escuchar opiniones, pero por el momento me da mucho gusto ver cómo los visitantes allá caminan y contemplan esta obra. Es una Claro. obra para recorrer. Además, algo que sí les quiero decir es que es una exposición en donde uno mismo interactúa con la exposición, ¿no? No es nada más voy a ver, sino que realmente uno pues casi puede palpar la montaña que tienen ahí de esta parte de la cerámica, observar las plantas que están creciendo pues en los uniceles y todas estas serie de cosas que ustedes tienen dentro de la exposición, interactúa, pero uno se siente pequeñito realmente ante esto monumental, lo cual mi admiración realmente para usted como curador y para el artista de la obra, de cómo pudieron lograr todo esto, ¿no? Para que la gente interactúe, pero además para que la gente también se lleve una reflexión al respecto. Claro, y el artista y su equipo trabajaron 7 semanas en el montaje. Era una obra enorme, porque los curadores, los jefes del museo del MUCA nos advirtieron que es un espacio muy grande, 1900 metros cuadrados. Entonces también nos dijeron que muchos artistas fracasaron en ese espacio. No es posible poner una obra y ya. Esa obra se pierde en ese espacio magnífico que es el MUCA. Entonces sí ha sido un esfuerzo enorme, logístico, creativo, artístico y de un equipo que trabajaron durante 7 semanas en esta obra. No, claro, y mi admiración, respeto y por supuesto, tanto para usted como para las personas que también están detrás de todo esto, ¿no? Porque usted como curador, pero también Claro. todas las personas que están detrás de su equipo, todas las personas, el artista lo diseñó, pero también todas las personas que están dentro de todo esto, realmente una felicitación y nuestro agradecimiento, porque sin ellos y sin ustedes, esta exposición no hubiera podido ser posible.
Sí, es magnífico, digamos, el equipo de difusión, también mi instituto apoyó muchas dependencias de la UNAM, es un proyecto de la UNAM, también estoy muy agradecido con mi universidad de tener todo ese respaldo, esa posibilidad de realizar algo de ese tamaño, es algo fantástico. Entonces es que es muy importante que no solamente es el artista curador, sino es todo un equipo. También los colaboradores del museo, etcétera. Eso es de verdad algo muy positivo, a generar una sinergia enorme. Claro, por supuesto. Un comentario final. Me dicen que si nos podría decir usted otra vez en dónde se encuentra el MUCA y en dónde lo podrían localizar o hacerle consultas. Sí, hay una página del MUCA, pueden buscarlo en las máquinas MUCA UNAM, pueden buscar porque luego hay otras organizaciones en el mundo que se llaman MUCA también, MUCA UNAM, y en esa página digamos, tienen toda la información sobre la exposición, vamos a anunciar el coloquio también, las cápsulas, también hay 2 cámaras webcam donde cada uno puede ver desde su computadora la exposición. 24 horas, los 7 días tenemos el webcam, es también parte de la instalación. Y entonces el MUCA, el Museo Universitario de Ciencias y Artes, está en el campus central, es al lado de la Facultad de Arquitectura, muy cercano a la torre de rectoría. No podemos hacer un anuncio grande de la exposición, está prohibido porque el campus es patrimonio cultural de la humanidad, entonces no es posible poner una manta, algo así, eso tienen que respetar, pero encuentran fácilmente las letras MUCA al lado de la Facultad de Arquitectura en el campus central. Entonces los visitantes también pueden disfrutar la belleza del campus, que es como también un parque, es algo muy alegre ver Muy los bonito. estudiantes y los visitantes, entonces es magnífico y ahí está el MUCA. Claro, eso es en la Ciudad de México y por supuesto, para mayor referencia está enfrente del estadio de los Pumas, del estadio de CEU. Entonces, bueno, pues es muy fácil de llegar y además muy conocido. ¿En dónde lo podemos localizar? La gente que quisiera tener mayor información y también, si gusta usted también mandarme a mí el enlace en donde pueden ver la exposición vía internet para que también nos hagan llegar sus comentarios. Sí, con gusto le envío el enlace. Ahí está toda la información. También contacto con la prensa, digamos, con la difusión. Todo está en esa página. ¿Algo más que nos quiera agregar, doctor? Pues creo que ya hablamos mucho. No quiero extenderlo más, pero sí, digamos, la invitación. Yo creo que hicimos un esfuerzo para realizar eso. El artista creo que llegó a límites también, y por eso creo que es inédito en México. Entonces, el respaldo para nosotros son las visitas, ¿no? Que nos visiten y también que nos comenten algo, que ven las cápsulas o los coloquios, los eventos. Entonces, sí están todos y todas cordialmente invitados. Pues muchísimas gracias y además, pues a la gente que vive en el extranjero, que no le es fácil llegar, como lo dice Viviana desde España, yo quisiera estar allá, ella es mexicana, pero vive en España, en Barcelona. Saludos a la gente de Barcelona, saludos a la gente de Panamá, saludos a todas las personas del extranjero que nos están escuchando, a los mexicanos que viven fuera del país. Es muy interesante que lo puedan visitar vía internet, ¿no? Vía estas webcams que ya nos pasará el doctor el enlace y yo con todo gusto se los hago llegar para que puedan conocer esta gran obra monumental donde hay de verdad un esfuerzo impresionante desde el artista, el curador, que es el doctor Peter Krieger, y toda la gente que está detrás de esto, porque realmente es admirable el trabajo que han hecho. Y Doctor, pues sí. una última cosa, como oigo que nos escuchan en España, también en esos días vamos a poner en la página la información en otros idiomas. Entonces, Perfecto.
Ya hice yo la traducción al alemán, tenemos una traducción al inglés y una colega en China, en Beijing, hace la traducción al chino y varios otros idiomas más para tener una difusión porque es un tema, por un lado local, es la Cuenca de México, pero el otro lado es un tema global que nos afecta a todos, ¿no? Exacto. Sí, y además, bueno, pues a nivel mundial en todas partes hay alguna situación de este tipo que a lo mejor no se dice, pero que a lo mejor mucha gente conoce, ¿no? O los locatarios conocen y no saben y podríamos hacerles conciencia. Pues doctor, muchas gracias y quedo atenta a esta información última que nos acaba de proporcionar para podérselas hacer llegar a todas las personas en diferentes idiomas y puedan estar en esto, pues ahora sí que a la vanguardia. Pues no me queda más que agradecerle, doctor, el doctor Peter Krieger, con la exposición de hoy. El tema de hoy es Stratum, una exposición de arte contemporáneo sobre el impacto humano en la Tierra. Él es el curador de esta obra y muchísimas gracias, doctor. Pues muchísimas gracias por la invitación. Repito, siempre es un gusto estar en este programa. Es un programa muy vivo. Muchas gracias. Con todo gusto y bueno, queda la puerta abierta para las siguientes entrevistas de los diversos temas, doctor. Esta es su casa. Muchas gracias. También, bueno, pues quiero agradecer a Antonio Vázquez, nuestro director general de Escucha Radio, a todo el equipo técnico que hace posible esta transmisión, a Jani Chichín López por el diseño y las redes sociales y por supuesto también le quiero agradecer pues a una persona que también nos hizo el favor de estar muy atenta, Isela Alvarado, muchísimas gracias y un saludo también para ella por todo el apoyo que nos dio. Y bueno, pues esta semana haz algo diferente. Empieza tú a ver y a reflexionar sobre tu impacto que estás haciendo en la tierra, en el suelo y en el medio ambiente. Y pues empieza también a tomar conciencia de toda la basura y de todo lo que estás generando para que pudieras, aunque sea poquito, dejar un granito de arena, ¿no? Y empezar a dejar pues algo mejor y no solamente pues una destrucción, porque el ser humano por sí solo pues comienza a destruir este planeta y ya lo vimos en el año de la pandemia, en el primer año de la pandemia. Pues soy Angélica Mayén y no me queda más que reiterarles mi agradecimiento hacia ti que nos escuchas todos los martes con temas diferentes. Les dejo un abrazo de corazón a corazón lleno de luz y nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias y hasta pronto. México ya está en tu vida. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir con más gastronomía, cultura y arte.